Vamos a conversar sobre la ley 1620 del 2013. Esa es una ley que ha tenido pues mucha controversia, resistencia en las instituciones educativas por parte de muchos maestros y maestras también, porque digamos que es una ley que le va a poner unas condiciones a las escuelas importante, no menor, porque digamos, las escuelas se han venido convirtiendo en un espacio protector, ¿sí? Y esto no ha sido muy espontáneo que digamos, sino que ha sido a través de muchas demandas que se le han hecho a las escuelas, pues digamos que casi que trasladar en cierto modo esta responsabilidad también de mirar, de tratar de aportar a la garantía de derechos de niños y niñas en las instituciones educativas. Y nosotros como adultos y adultas también tenemos una responsabilidad muy importante con esto. Entonces les voy a compartir un poco, vamos a conversar desde acá. Muchos de ustedes seguramente fueron en sus escuelas personeros, representantes estudiantiles quizás, y digamos que estos son cambios que se vinieron después de la Constitución del 91, con la Ley 115 del 94, empieza a instalarse, digamos, como todas las condiciones para que las escuelas empiecen a renovar sus proyectos educativos institucionales, que tienen pues como, la idea es que cada año se construyan con la comunidad educativa a partir de las dinámicas que presenta la institución. Al igual que contar con una comunidad educativa, no solamente el personal que está en las instituciones, sino que la comunidad educativa ya va a tener otros roles importantes también en la escuela. El manual de convivencia también va a ser un instrumento muy importante a partir de esta ley 115 del 94, que va a ser ratificada, va a ratificar lo que está puesto en la Constitución del 91. Digamos que ustedes saben que en la Constitución del 91 somos un Estado social de derecho, desde nuestra Carta Política, y la dignidad humana va a ser, digamos, fundamental, va a ser el centro como esta Constitución. Entonces, digamos que a partir de acá, la Ley 1620 del 2013 va a crear el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales, Reproductivos y Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Y va a ser reglamentado por el Decreto 1965 del 2013. Digamos que es importante contarles también que este decreto y esta ley hace rato venían haciéndose una presión ciudadana en el Congreso de la República, pues a varios congresistas, varios proyectos se venían dando, y digamos es la Corte Constitucional la que le va a decir, ojo, hay 4 proyectos andando, hay que ponerle cuidado, hay que sacar una ley de convivencia escolar. De hecho, aquí en la ciudad veníamos trabajando varias personas también en torno a esto, con algunos, aportando algunos proyectos con Yólida, con la profe Yólida, con el profesor Alfredo Giso, estábamos en una mesa de conflictos escolares con el CES, y veníamos también leyendo, interlocutando algunos documentos para poder pasar al Congreso y poder ser discutidos para poder aprobar esta ley. Bueno, les voy a hablar un poco de algunos antecedentes normativos que son fundamentales, que van a tener implicaciones en esta ley 1620. Pues ya les decía la Constitución del 91, pero también recordemos que venimos de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas en 1989, que fue firmada por casi todos los países, menos Estados Unidos y Sudán, porque entraban en conflicto con algunas de las, digamos, normativas que ellos tenían, como por ejemplo la pena de muerte, y donde se vulneran directamente derechos, pero para ellos, digamos, está legitimado en su carta política en algunos casos, entonces entra en contradicción con esta Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas del 89, pero Colombia la va a ratificar en la Constitución del 91, luego, digamos, la Ley 115 nuevamente la va a incorporar
y va, digamos, a sentar las bases para una escuela democrática en Colombia. Es decir, una escuela que se va a pensar desde los derechos humanos. Maguenzo tiene un texto donde va a mencionar que la escuela como sujeto de derechos. Y digamos que ya la ley 1098 del 2006, liderada pues a la cabeza de Beatriz Linares de Cantillo y otro equipo de trabajo de Alianza por la Niñez, donde van a empezar a incorporar todo esto en esta ley 1098 del 2006, que es la ley de infancia y adolescencia, donde no solamente hay responsabilidades para la escuela, sino para todas las personas, todos los ciudadanos mayores y mayoras en este país, que debemos, digamos, velar porque no se vulneren derechos de niños y niñas. Y como les decía Camilo hace un rato, digamos, suena muy raro, pero los derechos de los niños y las niñas están por encima de los derechos de los adultos y las adultas. Y también van a entrar a conversar con esto algunas normas asociadas a la violencia escolar. Bueno, digamos que acá hay varios elementos que va a tener como objeto esta ley, y uno es, pues, fundamentalmente contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional de la Ley General de Educación 115 del 94, y se va a crear el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para Derechos Humanos, Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de niveles educativos de preescolar, básica, media, y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. ¿Qué pasa con estos? Tiene varios componentes esta ley. Digamos que uno diría, bueno, hay muchas cosas en las que nos encontramos, por ejemplo, con todo lo que Camilo ha expuesto ahora, pues tiene todo que ver en esta ley de infancia y adolescencia, ley 1620, perdón. Nos encontramos con esto, pero hay asuntos que no se han trabajado mucho, no se ha profundizado bastante en esto. Digamos que el centro de esta ley estuvo más puesto en la convivencia escolar, pero digamos que se incorporaron todos estos otros asuntos que no son menores, como los derechos sexuales y reproductivos, que Camilo ya les decía. Hay un enfoque muy desde la salud a veces, y eso que si acaso, cierto tipo de salud, pero no se abarca a profundidad un trabajo formativo frente al tema de la educación sexual, la educación en género. Todavía no se logra incorporar fuertemente en la escuela. De hecho, esta ley 1620, que ya va a cumplir 10 años este año, y todavía encontramos que es difícil a veces asumirla por parte de ciertas instituciones, porque esto toca directamente con la cultura escolar. Entonces, digamos que son asuntos que están permeando todo el tiempo las leyes, pero que, digamos, hay que hacer un diagnóstico con estudiantes, con maestros, con directivos, con asistentes de la educación, con líderes comunitarios, con personas de esa comunidad educativa, para poder, digamos, empezar a mirar cómo se van a transformar algunos elementos allí. Entonces, digamos que aquí se pueden terminar resolviendo otros asuntos que se prometen en la ley, en el decreto, pero que a veces, por ejemplo, llegan algunas demandas diferentes y no se logra todavía abarcar muy bien. Caso Sergio Urrego, lo que pasó con él. No sé si se acuerdan, esto fue en el 2014, ¿cierto? Un año después, y digamos, lo que lo lleva a Sergio Urrego tiene que ver con una violencia muy fuerte, sistemática también por parte de las directivas de la institución, de sus compañeros, y no se actuó rápidamente como deberían haber actuado. Gracias a eso, digamos, bueno, lastimosamente, pues él muere, toma esa decisión de quitarse la vida, pero digamos, hay unas personas que están respondiendo penalmente, pues como por lo que pasó.
Hay una, hay una corresponsabilidad que nos va a poner, digamos, que se va a ratificar en la 1620, que nos va a poner en clave de corresponsables de esto, tanto ustedes, nosotros, todos los adultos y adultas que estamos acompañando de alguna manera procesos educativos en las escuelas, en las instituciones educativas. Entonces, digamos, la familia es corresponsable también, los establecimientos educativos. Hay un caso que ocurrió en una escuela de Medellín, recuerdo, había un niño con síndrome de Down que se fue a caminar por los pasillos del colegio. La profesora tenía otros tantos estudiantes en el salón y se le voló el niño y se fue a caminar y se encontró con un chico más grande, de extra edad, en ese momento lo llamaban aulas de aceleración del aprendizaje, ahora no recuerdo cómo se le llama. Caminar en secundaria, brújula. Sí, ya cambió la nominación. Y el chico le hizo tocamientos al niño con síndrome de Down. La institución educativa quedó silenciosa, eso fue recientemente, salió esta ley, y casi le cierran el establecimiento, porque hay una corresponsabilidad muy importante. O sea, la escuela no se puede hacer la loca con este tipo de cosas. Hay que hacer todo un trabajo, un debido proceso, y no solamente con el niño con síndrome de Down y con su familia, sino con el otro niño, que también tenía más de 15 años, pero que también de alguna manera es un chico sujeto de formación y que hay que trabajar con ellos. Entonces, digamos que eso fue tremendo problema que se dio y bueno, finalmente no le cerraron el establecimiento, pero por la premura, porque era muy cercano al surgimiento de la ley, pues hicieron todo el procedimiento también con las familias aceptaron y pues por esa razón no le cerraron la institución, pero es delicado. Entonces aquí digamos que la sociedad también es corresponsable, el Estado, de esa formación ciudadana, de esa promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, que va a ser muy importante, sexuales, reproductivos de niños, niñas y adolescentes, desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44, que son los derechos de los niños y las niñas. Pues digamos es un artículo de los niños y las niñas. Bien. Bueno, digamos que hay una estructura de este sistema. Digamos que hay una estructura que empieza de orden nacional, ¿sí? Hay una instancia nacional. Tenemos otra instancia territorial, departamental o distrital, en el caso de nosotros, de nuestro departamento es departamental, y la escolar, que es el comité de convivencia. Entonces son esas instancias. Digamos que la nacional está integrada por el sector educativo nacional, por el Comité Nacional de Convivencia Escolar, se va escalando, digamos, se va trabajando en esa articulación. El territorial es integrado por los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar, según corresponda, y finalmente el escolar está integrado por este comité de convivencia de cada una de las instituciones, que ya venía, digamos, esta demanda, la necesidad, tenía que crearse un comité de convivencia escolar desde la ley 115 del 94, y muchas escuelas lo tenían, pero digamos no con toda esta dinámica que nos va a poner esta ley, que por ejemplo nos va a poner a transitar entre pasar de lo que se venía haciendo con los anteriores manuales de convivencia, los primeros, que era más un reglamento, ¿sí? Un reglamento de convivencia escolar, que venía trabajando causas leves, moderadas y graves, ¿sí? Pero acá va a transitar a pensarnos más en la clave de situaciones o tipo de daño que se puedan cometer en torno a los derechos humanos. Entonces miren que el cambio es fuerte. De hecho antes, que
quebrar una matera o hacer un daño en la institución era algo muy grave, pues podía llegar a ser grave, pero aquí se va a medir en clave de afectaciones de daño a los otros, a los sujetos, a las personas que están en la institución educativa. Entonces es importante, eso nos va a significar muchas cosas, ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, el Comité Escolar de Convivencia debe estar conformado por el rector de la institución o rectora, que es la persona que lo preside. Digamos que también va a estar el personero estudiantil, que también va a salir después de la ley 115 del 94, la necesidad de tener un personero estudiantil, pero que en muchas partes se ha desvirtuado esta figura y se ha visto como el que hace la mejor fiesta. O sea, nos falta mucha cultura en ese sentido para poder, cultura pues política, para poder, digamos, hacer consciente de lo que significa ser un personero escolar en la institución o una personera, que es un mediador entre, digamos, los estudiantes y estos estamentos y está velando por los derechos humanos, porque se garanticen los derechos humanos. Está el docente o la docente con función de orientación, el coordinador, cuando a veces hay cargo de coordinador, hay instituciones o centros educativos rurales que no tienen sino una persona que está allí, una profe o un profe. El presidente del Consejo de Padres de Familia, que también con la ley 115 del 94, los padres y madres van a volver a la escuela como unos actores muy importantes para la institución. Y el presidente del Consejo de Estudiantes. Hay instituciones educativas, pues conozco algunos casos de algunas instituciones privadas, por ejemplo, que tienen cogobierno escolar. Entonces son los mismos estudiantes, tienen un espacio de, digamos, de interlocución, de ajustes, de acuerdos, de solicitud, de discutir temas que pasan en la institución, y es bien interesante que esto se pueda empezar a instalar en muchas otras instituciones educativas para que no sea solamente, digamos, una relación vertical de las normas y de todo lo que ocurre, sino que los estudiantes también puedan tomar voz y parte, pues, como en esto. Y un docente que va a liderar estos procesos o estrategias de convivencia escolar. Pues a veces lo asignan los rectores o las rectoras y pues digamos que va a ser muy importante que este docente pues va a tener otras responsabilidades muy grandes en la institución. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, ¿qué funciones va a tener el comité de convivencia? Esto va a ser clave. Entonces, digamos, una de las funciones es ajustar los manuales de convivencia escolar. Ahí hay que hacer un diagnóstico. Ahorita Camilo hablaba del género, de la sexualidad. Digamos que a veces no hay que empezar a conversar con los estudiantes de estos temas, cómo se están dando, cuáles son los conflictos que están sucediendo en las instituciones educativas, cuáles son las violencias, los conflictos más desde un abordaje positivo, porque siempre coexistimos con conflictos. Hay autores que plantean que los conflictos son los que nos mueven en una sociedad, siempre estamos coexistiendo en situaciones de conflicto, y lo importante es que estos conflictos no escalen a las violencias, ¿cierto? Que ya requieren de una restitución de derecho. Ya no es lo mismo tramitar un conflicto que restituir o restablecer un derecho que ha sido vulnerado, como en el caso de las violencias, los delitos. Entonces, digamos que aquí va a ser muy importante que se disponga la institución a hacer todo un diagnóstico con los actores de la comunidad educativa. Pues es muy importante que sea con todos los actores, porque es que no puede ser únicamente con los profesores o con el equipo del comité de convivencia. Alguna vez tuve la oportunidad de hacer un trabajo de convivencia escolar. Yo estuve en muchos colegios trabajando, ayudando a los maestros a que construyéramos esto, y con los estudiantes y con toda la comunidad, y en alguna institución lo hicimos con familias y fue súper potente, y con líderes y lideresas comunitarios, porque ellos tenían otra visión también como del asunto. Entonces va a ser clave mirar
en qué espacios de la institución educativa se presentan más estos conflictos. Entonces encontrábamos que focos de conflicto, las escaleras, la fila de la tienda, súper importante porque tumbaban a los niños, no los dejaban, a las niñas no los dejaban, digamos, comprar los alimentos tranquilos, sino que se les metían los grandes, se acababa el descanso y ya no podían comprar. Ahí estaba revisando una tesis y aparece un estudiante diciendo que, pues un profe, un estudiante de la maestría diciendo que en un barrio de la ciudad donde había mucho conflicto, muchas disputas armadas, circulaban los de las bandas por la cancha de la institución, por fuera de la reja, y más bien entonces decidieron clausurar la cancha para los estudiantes. Entonces uno dice, ¿cómo así? O sea, porque terminan siendo los estudiantes, o cuando cierran los baños, para que no hayan focos de conflicto. Entonces es algo muy grave porque termina siendo peor, digamos, lo que se tiene que trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos pensarnos en actividades artísticas, en performance, en los baños, para que los jóvenes y las jóvenes puedan entender que hay que cuidarlos? Pero no, mejor cierro la cancha, mejor cierro todo para que no hayan problemas. Y a la larga eso es una contención del asunto, pero no se trabaja. Entonces, esa es una responsabilidad muy grande que se tiene, hacer ese trabajo de diagnóstico y luego, digamos, incluirlo en el proyecto educativo institucional, que es el proyecto educativo institucional, digamos, es la ruta de navegación que tenemos en las instituciones, donde deben estar como contenidos los proyectos, digamos, pertinentes, con enfoque territorial, con enfoque de género, ¿cierto? Con enfoque étnico, ahora con enfoque de paz. Deben tener como todas estas profundizaciones y, digamos, se debe actualizar cada año, eso dice la ley, por lo menos que cada 2 años se actualice pues con la comunidad educativa, pero muchas veces no se actualiza, ¿cierto? Y esto raya con el derecho a la educación también, porque a veces no se incorporan elementos fundamentales que tienen que ver con una categoría como la adaptabilidad desde las 4 A's del derecho a la educación. Entonces va a ser muy importante también tenerlo presente. Lo otro es que es importante liderar el desarrollo de iniciativas de formación en estas temáticas de derechos humanos, sexuales, reproductivos, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, mediación, conciliación, son muchos temas. Recuerden que la Cátedra de Paz también en 2014 sale con 12 temas que se pueden trabajar, 2 de ellos, y entre ellos aparece el tema de la mediación y los conflictos escolares, por ejemplo, pero también está la memoria histórica que entra por tutela porque no querían que se trabajara la memoria histórica en la Cátedra de Paz en este país. Y ahora con la verdad, pues yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande ahí en dialogar. Lo que sale allí en el informe no es, digamos, trabajarlo tal cual, sino cómo interlocutamos ese informe con las distintas instituciones educativas con enfoque territorial, pues desde el territorio, desde la experiencia de los estudiantes, cómo ha sido esto, porque muchos asuntos de la memoria histórica los pelados no los conocen, y esta semana salía un artículo en El Espectador, creo que fue el viernes, que fue el programa que hicieron de la Escuela Abraza la Verdad, y salía Mertins, que es un politólogo, violentólogo que ha trabajado el conflicto armado en Colombia, decía que los muchachos, que los chicos y las chicas, la mayor información que recibían de memoria histórica era de la televisión, y que de hecho uno de los personajes que más aparecía en su referente, digamos, de memoria, era Pablo Escobar. Entonces yo creo que ahí tenemos un trabajo gigante por hacer, que se articula todo esto. ¿Y por qué hablo de esto? Porque esto, a la base de todos estos asuntos de paz, del tema de la verdad, de la memoria histórica, está el tema de la justicia. Y la justicia, digamos, ¿por qué la justicia? La justicia es retributiva. Culturalmente hemos estado muy
digamos, familiarizados con el tema de la justicia retributiva, que es la del ojo por ojo, diente por diente. Entonces, muchas familias le dicen a los hijos, si te pegan en el colegio una patada, dale 2 al que te la pegue. O si te van a robar el lápiz, róbate otro, para que no te regañen en tu casa. Entonces, digamos que aquí hay todo un reto que es transitar de esa justicia retributiva, que es, digamos, una forma muy cultural como se ha venido instalando, a la justicia restaurativa y a la reparación. Y a la restaurativa me refiero en clave de derechos humanos, ¿sí? O sea, si esa persona le pasó esto, tanto a la víctima y al victimario, que también son categorías complicadas porque son categorías jurídicas, pero que a veces un victimario te dice yo también soy víctima de la sociedad o viceversa. Entonces es importante mirar cómo vamos a trabajar en clave. Si ya tenemos un diagnóstico de la convivencia escolar, de conflictos, de violencias, cómo vamos a hacer las sanciones y las reparaciones desde la justicia restaurativa, pensando en clave de eso para tratar de desmontar esas formas de justicia retributiva que, digamos, las vemos en la cotidianidad, son las lógicas de autodefensa. Ahorita Camilo nos hablaba que unas chicas que nadie, digamos, que las estaban atacando, se sentían acosadas reiteradamente hasta que ellas les echaron pintura morada a los chicos. Entonces, ahí ya estamos viendo que a eso llegamos cuando no atendemos rápidamente esto. Lo otro, digamos que también va a ser muy importante, fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de la educación para la sexualidad, para la construcción de ciudadanía, que sean contextualizados a lo que los chicos y chicas también necesitan. Ahorita lo veíamos. Se les enseña sexualidad y vamos a hacer educación sexual, pero todo es desde la parte biológica, cómo están los órganos distribuidos, para qué sirven, pero en realidad, y muchas de las políticas de salud pública también se quedan ahí, ¿sí? Y en la contención, pero no se quedan hablando de, digamos, todas las formas y expresiones posibles que hay de orientación sexual, de género, cómo podemos nosotros también hacer parte y ir configurando una identidad nómada, como lo diría Deleuze o Guattari, que es, digamos, ir mudando. Hay personas que, yo me acuerdo en Chigorodó, en un evento con chicos y chicas, un chico nos decía, es que yo me sentía primero gay, pero luego quería ser trans, pero luego quería ser mujer, pero luego me devolví, pero luego estoy en una búsqueda y está bien, es válido. Todos y todas tenemos derecho a irnos transformando, estamos en un devenir subjetivo y ahí al interior de esto también está el género, la sexualidad, que son construcciones culturales. Ya lo hemos visto desde autores y autoras como Judith Butler y otros más, que Camilo sí que sabe de esto. Entonces, digamos que va a ser muy importante cómo incorporar estos otros temas que les interesan a los jóvenes, a los niños, niñas también, en las escuelas, para poder, digamos, ir instalando una cultura donde seamos más incluyentes en la diversidad y podamos reconocernos unos a otros. Bueno, otro asunto importante que tiene el Comité de Convivencia Escolar tiene que ver con articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos con las competencias ciudadanas. Digamos que las competencias ciudadanas, no sé si recuerdan, bueno, de pronto algunos conocen, pero hemos ido instalando otros mecanismos también. Entonces viene la Cátedra de Paz, que es un derecho en la Constitución Política de Colombia, no es un embeleco de momento, pero que se le dio más fuerza pues a partir de todo este asunto, de todo este proceso de paz que se hizo con las FARC. Pero luego entonces viene también estas normativas que también lo van a ratificar de algún modo, y hoy estamos encontrando con el tema de la verdad, encontramos la necesidad también de volver a esto. Entonces miren que es algo muy reiterado y que
tenemos que irlo, digamos, desarrollando. Lo otro es generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas, la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento de la formación establecidas en el PI. O sea, nosotros tenemos libertad de cátedra, nosotros sí tenemos que trabajar unos lineamientos desde las distintas áreas, pero aquí va a ser muy importante que también aprovechemos estos espacios para ir incorporando estos asuntos que son fundamentales y que atraviesan todo el proceso formativo de un estudiante. Y digamos que aquí implementar, digamos, proyectos pedagógicos conforme a esto. Entonces, las instituciones educativas vienen recibiendo algunos proyectos de algunas organizaciones que vienen a apoyar, o MOVA, o algunos maestros y maestras también se las ingenian, diseñan sus proyectos y le dan pues como toda esta resonancia. Bueno, es importante también decir que aquí hay varios asuntos, hay digamos, unos frentes de trabajo importantes con esta ley. Uno es la promoción, ¿sí?, que la idea es poder fomentar ese mejoramiento de esa convivencia y del clima escolar para generar un entorno favorable. Digamos que aquí va a estar fundamental como todo este trabajo articulado al diagnóstico, a la implementación de proyectos, a trabajar en la institución, esas jornadas que se hacen anuales, la Feria de la Antioqueñidad, todo esto, cómo le damos un tinte en clave de género, de derechos humanos, cómo lo podemos implementar desde ahí. Digamos que ahí va a ser muy importante también desde la promoción, trabajar con los padres y madres de familia, porque a veces con ellos, pues yo creo que es muy importante invitarles, no a regañarles solamente, ni a decirles que los hijos van muy mal, sino cómo logramos incluirlos a ellos también en algunos de los procesos. Creo que es fundamental. Desde, digamos, la prevención también tiene que ver con lo formativo, cómo logramos trabajar e intervenir oportunamente estos comportamientos que van a afectar la realización y el goce de los derechos humanos, sexuales, reproductivos en este contexto escolar. Y bueno, también me acordé de algo que conversábamos Camilo y yo la otra vez, que a veces pueden ocurrir cosas saliendo de la institución, en la puerta del colegio, que hay casos que han habido donde hay peleas de estudiantes, bueno, ya salieron del colegio, pero es el entorno del colegio, son los profesores del colegio, y tenemos derechos civiles sobre estos, digamos, como corresponsables de esta ley de infancia y adolescencia, entonces, y de esta ley 1620, entonces ahí también tenemos una responsabilidad, o sea, también tenemos que hacer algo, no nos podemos hacer los locos con esas situaciones que ocurren. Ya vamos a ver cómo se activan estas rutas y qué se debe hacer. Frente al tema de la atención, digamos, es muy importante que asistamos oportunamente a estos miembros de la comunidad educativa, frente a estas situaciones que van a afectar esta convivencia escolar y este ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Entonces, trabajando una educación no sexista, digamos, trabajando el tema de género, incorporándolo tranquilamente, cómo lograr entonces habilitar una oficina de mediación escolar. No todas las instituciones educativas lo tienen, pero va a ser muy importante poderlo hacer. Yo estuve con un equipo de personas acompañando a algunas instituciones para instalar la oficina de mediación escolar, y esto requiere una formación muy fuerte a los estudiantes, porque los estudiantes son claves en este proceso. A veces los directivos, los coordinadores, los docentes, pues porque tienen una relación ahí, digamos, de poder con los estudiantes, de pronto no logran entender muy bien lo que ha pasado con algún conflicto. Y cuando logramos hacer esa formación de algunos estudiantes de la institución, pues ellos podrían ser unas personas muy importantes, promotoras del comité de mediación escolar.
Entonces, para escuchar las partes, saber qué está pasando al fondo del problema, porque muchas veces lo que uno ve es el puño o el golpe o el insulto, ¿cierto? La violencia o el abuso o el matoneo permanente. Pero a veces todo eso responde a otras cosas, que ahí es donde tenemos que empezar a mirar cómo vamos a instalar esa oficina de mediación escolar para darnos la oportunidad de escuchar a las partes, hacer un acta de qué es lo que pasa aquí, qué acuerdos se van a levantar, ¿sí? Porque hay unos momentos donde todavía no hay que activar la ruta porque no hay delitos, sino que la escuela lo puede manejar cuando están los conflictos. Ya vamos a ver que son los tipo 1. Bueno, hay que hacer un seguimiento muy importante a todos estos procesos, por eso los comités de convivencia también van a tener actas de esto que pase, van a reunirse constantemente a mirar cómo está transcurriendo el acuerdo entre los estudiantes. Bueno, entonces van a hacer seguimiento, evaluación de estrategias y acciones de promoción, prevención y atención desarrolladas por los actores e instancias de este Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Y va a haber un protocolo frente a estas situaciones. Digamos que la ley 1620 va a decir, ya no vamos a hablar de faltas leves, moderadas y graves, sino que vamos a hablar de situaciones de daño, de afectación, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 se puede mediar, ¿sí? Pero aquí va a ser muy importante hacer un trabajo formativo desde los proyectos pedagógicos, donde logremos trabajar estos temas tan profundos que tienen que ver con el reconocimiento de los otros y de las otras, que tienen que ver con el tema de género, que tienen que ver con el tema, con la sexualidad, que tienen que ver con el derecho, con los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de los niños migrantes venezolanos y venezolanas, tantos apodos despectivos, veneco, veneca, eso es muy fuerte. Los que caminan. Los niños de los recorridos en algunos barrios, que ustedes se van a encontrar que a veces van a las legumbrerías o a los supermercados del barrio y les dan algo que no está todavía malo, pero que está próximo a vencerse, y entonces eso lo llaman recorridos y lo hacen con sus familias, y entonces ese día los niños no van al colegio porque van a acompañar a sus madres y padres a hacer este recorrido, y muchas veces son juzgados en el colegio, recorrido, entonces ellos no quieren ser nombrados así, etiquetados, al igual que muchos de los niños y niñas desplazados y desplazadas, ¿sí? Entonces, todas estas etiquetas que se le ponen a los niños y las niñas, esto se puede prevenir en términos de trabajar con ellos formativamente desde el reconocimiento a las diversidades y la inclusión de los derechos humanos en la institución. Entonces, las situaciones tipo 1 se pueden resolver en la institución si tenemos la oficina de mediación escolar con estudiantes, perfecto, porque es colocar una cita, para eso hay que trabajar, no puede ser como en una escuela de acá que me acuerdo que les dieron a todos de estos camisetas, soy mediador escolar, ni siquiera tenía una formación, porque van a defender el amiguito o el que van a contarle al otro, o sea, para esto hay que tener un trabajo importante, pero se puede lograr y es muy bueno que sean ellos los que puedan hacer esta mediación o negociación en este primer caso. Se pueden fijar formas de solución de manera imparcial y equitativa, justa, acciones para la reparación de los daños causados y establecer compromisos y un seguimiento. Digamos que aquí también se ha venido trabajando mucho, por ejemplo, a veces había niños que llegaban tarde y a las 3 faltas se suspende, pero ahí se le vulnera el derecho a la educación. Entonces, eso ya no se puede hacer por ley. Entonces, hay que fijarse muy bien cuáles son las sanciones pedagógicas que se van a poner en relación a qué. O sea, por eso les decía, es muy importante la justicia restaurativa en este caso, porque justo es restaurar derechos, pero también mirar cómo vamos a reparar esto, ¿cierto? ¿A quién hay que reparar?
de qué manera hay que reparar, cómo reparamos proporcionalmente a lo que pasó, cómo se siente reparada una persona, no todo el mundo se siente reparado de la misma manera. Ahí está, digamos, el intríngulis del asunto, donde tenemos que meterle toda la fuerza en las instituciones educativas. Bueno, digamos que aquí viene el protocolo frente a las situaciones tipo 2, que tiene que ver, ahí se sitúa más el bullying, el famoso bullying, que en algunas partes se le nombra como intimidación escolar o matoneo, que tiene que ver con esa, digamos, esas presiones reiterativas, acosos a los estudiantes y que se van volviendo en violencias muy fuertes y que si no se hace algo rápido puede pasar a tipo 3, puede llegar a ser un delito, una violencia. En alguna institución me contaba un rector que ya está en Cali, Arleison, que estuvo de rector en el Popular, y me decía, nosotros recibimos una niña en esta institución, no la recibían en ningún colegio de Medellín, y le decían la Rosario Tijeras. Entonces la recibieron porque querían pues como darle la posibilidad de que tuviera y gozara de ese derecho a la educación. Era una niña y tenía pues ganas de entrar a estudiar. Pero resulta que esta niña cuando llegó jugaba con los chicos y las chicas con bolsas de basura, les amarraba y los ponía a rodar. O sea, eso era algo horrible, eso era un intento de homicidio, ¿cierto? Entonces me estaba contando cómo se maneja eso, porque de todas maneras, si hay un rector o un comité de convivencia que pasa por eso, como si nada, entonces los demás van a decir, aquí podemos hacer lo que sea y no hay problema, ¿cierto? Aquí no pasa nada cuando haya un intento de homicidio. Entonces ellos tuvieron que hacer un trabajo muy fuerte con la policía para poder que esta niña terminara sus estudios, porque fue reiteradamente en varias ocasiones que la cogieron haciendo este tipo de actos. Entonces, va a ser muy importante en este tipo de 2, pues hay que poner mucho cuidado porque está a nada de convertirse en una violencia. Entonces hay que remitir algunas veces esta situación a las autoridades administrativas para restablecer los derechos, adoptar medidas de protección para los involucrados para evitar posibles acciones en su contra, también es importante esto. Hay que informar a los padres y madres o acudientes de manera rápida, generar espacios para exponer y precisar lo acontecido, determinar acciones restaurativas para la preparación de los daños causados en el restablecimiento de derechos y la reconciliación, y realizar el reporte al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, y el Comité de Convivencia va a analizar el caso y el debido proceso de esto. Hay que tener cuidado con la pandemia, con la pospandemia hoy. Me han contado varios estudiantes que los niños y las niñas y los jóvenes han llegado a las instituciones como muy rebeldes, como más de la cuenta. Y digamos que en estos días me decía una estudiante, es que yo le conté a la mamá que los niños estaban jugando con el frutiño y estaban inhalándose, ¿cierto? Entonces le conté a la mamá que pues que mirara que ese comportamiento pues no era normal, que pues que el niño lo venía haciendo ahora después de la pandemia, y al otro día llegó con el ojo morado. Entonces digamos que aquí hay que tener también mucho cuidado porque pues estamos inmersos en una cultura donde el que la hace la paga, donde muchas veces se acude a la violencia supuestamente para formar, y digamos que esto lo tenemos que ir transformando. Y transformar asuntos en la cultura se demora, ¿cierto? Eso no se hace de la noche a la mañana, pero hay que hacer un trabajo fuerte en este sentido. Sí, claro. Yo aprovecho que la profe Mariluz menciona ahí algo, y es cuando se informa a los padres, bueno, a las familias más bien, no me gusta la palabra de padre, usualmente son las madres las que van. Hay asuntos que debemos ser muy precavidos y precavidas cómo se revelan. 2 de esas son la orientación sexual y la identidad de género.
hay que preguntarle a los y las estudiantes si su familia es un lugar seguro para yo contarle, señora Mariluz, lo que pasa es que a Daniela, Laura le pegó porque como Daniela es lesbiana, ya la miró y pensó que la estaba mirando, porque bueno, todo el meollo del asunto, y uno no sabe si la mamá va a reaccionar bien, mal, se desmayó, no se desmayó, bueno, fue a buscar un juguete, lo que sea. Entonces, eso es un asunto porque además hay que garantizar el derecho a la intimidad y a la privacidad de los y las estudiantes, ¿cierto? Y lo segundo es que la ley 1257 del 2008, que es la ley de violencia contra las mujeres, esa ley sí es de violencia contra las mujeres, lo que nos dice es que hay situaciones que no se pueden mediar cara a cara, ¿cierto? También hay un asunto en que según el tipo de violencia hay que evaluar si es conveniente o no poner a conversar a las dos partes del conflicto en el mismo lugar, o si lo más conveniente es hablar con esta y hablar con este, separados, ¿cierto? Porque ahí puede haber otra situación de revictimización. Entonces, bueno, era eso porque se me vino de una la cabeza con lo que mencionabas. Sí, eso que Cami dice es muy importante. O sea, uno en esta cultura que tenemos actual, digamos, las culturas escolares tienen dinámicas donde aparecen todas estas situaciones que se ven en la sociedad y que a veces es difícil, hay momentos en que no es posible que hagan una negociación por sí mismos ni una mediación, digamos que para esto hay que tener toda una preparación y también estar muy perceptivos de lo que está pasando ahí, ¿sí? Bueno, la situación tipo 3, ya aquí sí vamos a ver un problema, aquí ya hay delito, ya hay violencias, aquí ya hay que activar rutas, ya aquí se cruza con esto que nos va a poner el sistema de responsabilidad penal adolescente, que también, digamos, es complejo, porque uno dice, ¿cómo un niño de tantos años hace lo que hace, ¿cierto? ¿Cómo en una sociedad pasa esto? Entonces ahí va a ser también, la escuela va a tener también que tratar de restaurar a uno y a otro en lo que está pasando en términos de derechos, pues activar esas rutas, porque la escuela como tal es la que activa esas rutas de atención y de garantía de derechos. Lo otro, brindar atención inmediata, tanto física y mental de los afectados, informar a padres, madres o acudientes, informar la situación a la Policía Nacional o la infancia y adolescencia en este caso, citar a los integrantes del comité escolar de convivencia y ponerlos en conocimiento de esto, adoptar todas las medidas para proteger a la víctima y, digamos, a la otra persona que ha agredido y personas que hayan informado o hagan parte de esta situación presentada. Yo recuerdo que Alfredo Giso hace muchos años hizo una investigación con estudiantes sobre el bullying y encontraban varios roles digamos, en la intimidación escolar, que eran digamos, las víctimas, los acosadores o los agresores, los espectadores, y que eran pasivos, y habían otros espectadores que eran antes los que ayudaban. Ajá. Entonces me acordé de esto porque digamos que es importante mirar cuál es la dinámica de lo que pasó también para poder atender el caso. Reportar al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, que ahorita les nombraba cómo está estructurado, y realizar el seguimiento por parte del Comité de Convivencia Escolar. Ellos tienen sus actas de seguimiento, tienen todo el procedimiento, el debido proceso que vienen acompañando, y bueno, con esto, digamos, se activa. Y también hay unos protocolos o rutas con otras entidades, que son, por ejemplo, a veces el ICBF. He sabido de casos, niños que dejan en las escuelas, entonces hay que llamar al ICBF para que vengan por ellos, porque los dejan ahí a riesgo. Lo otro es que también la policía debe informar a las autoridades administrativas competentes, imponer las medidas, verificar, prevenir el restablecimiento de derechos, pues muchas veces estos casos de delito se revisan todos los derechos de los niños y las niñas y jóvenes en este caso, cómo se están garantizando o no. Por eso es muy importante que se llamen los acudientes, los padres y madres. Lo otro, realizar seguimiento a esta situación
hasta que se logre pues ese restablecimiento de derechos. Entonces acá pues a manera de recorderis, el tipo 1 no va a generar daños al cuerpo o a la salud física y mental de los niños y las niñas. Es o sea, es algo más cotidiano que ocurre en la escuela y que tenemos que trabajar con estos proyectos que les veníamos diciendo. Si se hace un trabajo desde estos proyectos donde logremos instalar una cultura escolar que reconozca la diferencia, la diversidad, y hay colegios que lo hacen y lo hacen muy bien y vienen ganándose esa lucha de que bueno, aquí hay estudiantes que quieren venir con falda, que vengan con falda, no hay problema, que ese no sea el centro del asunto. Aquí venimos a estudiar, a compartir, a reconocernos. Bueno, el tipo 2, digamos, es repetitivo, sistemático, causa daños al cuerpo, a la salud física y mental, no genera incapacidad, pero, y tampoco constituye un delito, pero está a un paso de convertirse en. Entonces hay que hacer un trabajo desde la comprensión de qué está sucediendo allí. Hay que mirar muy bien porque a veces estos chicos y chicas tienen una situación de depresión, de salud mental, empieza a verse, digamos, a identificarse por esto. El caso de Sergio Urrego, por ejemplo, que no hubo una acción sistemática de humillación y no se atendió bien. Y ya, digamos, la tipo 3, que ya son situaciones de delito y que hay que activar la ruta de restablecimiento de derechos, y son ya delitos en contra de la libertad, la integridad y la formación sexual de estos niños, niñas y jóvenes. Bueno, ya pues a manera de cierre, para darle la palabra, para que conversemos un ratico, digamos que problematizando, he tomado algunos elementos para la problematización. 1, la ley 1620 va a recoger 4 demandas o expectativas de distintos grupos de tutela. Esto no es menor para las instituciones. Como les decía, digamos que hay algo que se ha robado más la atención que otros temas, pero que de alguna manera tienen que ver con esto. Entonces es importante, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos están muy incipientes en el trabajo que se hace en las escuelas, y lo dicen los mismos maestros y maestras. Yo creo que es muy importante que se haga un trabajo desde ahí y desde la salud pública, porque se está abordando únicamente desde un asunto más clínico de órganos biológicos que de mirar cuáles son esos sentidos y expectativas de los jóvenes, de los niños, niñas y jóvenes en relación a su educación sexual. Lo otro tiene que ver con transitar el reglamento de faltas a situaciones o tipos de daño. En algunas escuelas pasaron las leves al tipo 1 y así, y no conversa, no es compatible. Lo otro es que también, digamos, no se ha hecho un trabajo muy fuerte desde ese daño. ¿Qué significa dañar al otro? ¿Cierto? En su dignidad humana. Entonces aquí hay que hacer un trabajo que a la base de todo un trabajo con el reconocimiento de los derechos humanos de todos y todas. Lo otro, una exigencia a las instituciones educativas de articulación de violencias al Código de Infancia y Adolescencia. La escuela quedó con más tareas de las que son. Yo no sé si ustedes vieron el informe de la organización, no me acuerdo si es una fundación o organización, Ideas para la Paz, en pandemia, en plena pandemia, que salieron informando que habían disminuido las denuncias por parte de niños, niñas y jóvenes en la ciudad de Medellín y en otras ciudades con la pandemia. ¿Qué sería? Y empiezan a profundizar en el asunto, y no es que hayan disminuido los casos, sino las denuncias, porque la escuela está haciendo un trabajo muy importante de orientar y activar estas rutas. Entonces la escuela se volvió como la vía protectora de toda esta y casi que ejecutora y vedora de esta ley de infancia y adolescencia. Entonces esto no es una función menor para la escuela,
y pues estoy hablando de escuela, toda la comunidad educativa, los maestros, los profes, los que tenemos que ver con las escuelas. Tenemos una responsabilidad grande ahí, en relación, por ejemplo, con las denuncias de abusos sexuales, de violaciones. Hay que hacer algo. Muchas veces a los maestros y maestras es a los que se les acercan los niños y niñas y les cuentan, profe, me pasó esto, y es mi tío o es mi papá, porque la mayoría de abusadores también han dicho, la misma fiscalía ha revelado en las cifras que son familiares. Entonces aquí, y ya pues sé que el CAIBAS, por ejemplo, sacó, que es la Fiscalía de Abusos Sexuales, que queda en San Diego, ahí por el Hospital General, ellos sacaron como una forma para denunciar anónimamente. Se puede hacer, pero no nos podemos quedar con eso. Algo tenemos que hacer con estos casos, porque la escuela se fue configurando en un entorno protector de derechos. Lo otro, se instala en la escuela la justicia restaurativa de derechos. Hay que pasar a la restaurativa porque no podemos seguir con la retributiva de ojo por ojo, diente por diente, porque terminamos matándonos todos. Lo otro es la activación de mecanismos de reparación al menor infractor también, entonces ahí también hay que trabajar en ello. Yo creo que ahora en este gobierno, pues escuchando las propuestas digamos, de justicia en términos de las cárceles, pues pienso que es importante que se está contemplando por lo menos la idea de cómo se hace la resocialización, ¿sí? Porque son personas que también no están ya muertas, que importan, que no son cuerpos basurizados, como diría Judith Butler, sino que son personas que también de alguna manera pues algo pasó y pues fueron a dar allá a cometer estos delitos, pero que también como sociedad y como Estado hay que hacer una reparación y una resocialización con ellas. Entonces es importante, aunque ese concepto de resocialización también tiene mucho de problemático, pero bueno, pues ¿qué podemos hacer entonces con personas que están en la cárcel? Aquí hay unas chicas que están haciendo práctica en este momento del programa de pedagogía en 3 patios y con un programa de prevención de la libertad. ¿Cómo hacemos otras cosas diferentes? ¿Cómo trabajamos la literatura? ¿Cómo trabajamos el arte? ¿Cómo trabajamos desde otra manera? Bueno, y digamos, reconocer ese trabajo diagnóstico sobre la cultura escolar, los conflictos, que es todo un tema porque para eso se requiere tiempo, por lo menos requiere unas 10 jornadas de trabajo para poder llegar hasta instalar una oficina de mediación escolar, trabajando semanalmente 2 horas, mínimo. Pues yo lo he hecho en algunas escuelas con algunos chicos y chicas y maestros y maestras, y se demora uno más o menos 10 sesiones de trabajo para poder por lo menos que arranque a marchar en la oficina de mediación, pues haciendo todo el diagnóstico y todo eso. Bueno, y ir hacia una escuela como sujeto de derechos, como lo dice Maguenzo, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, principio de proporcionalidad, que está contemplado allí. ¿Qué retos tenemos entonces también? Que la escuela se ha convertido en una institución de protección, ya lo decía, consolidar la mediación escolar y otros mecanismos dialogados como instancias de cogobierno escolar, esto va a ser muy importante, ya lo han hecho en otros colegios, cómo los chicos y chicas conversan semanalmente 1 hora en una sesión de grupo y ellos mismos van pensando en las soluciones a sus situaciones que se van presentando. Hay casos que nos han contado en los colegios donde no han sido tenidos en cuenta, los de una jornada y los de otra sí. Entonces terminan arreglando el salón los de la jornada de la mañana y los de la tarde rayaron los puestos y se dieron cuenta que era que nunca los tuvieron en cuenta. Este tipo de asuntos, cómo se pueden trabajar de manera, digamos, consensuada entre los mismos estudiantes. Transitar de la concepción de falta a situación de daño en el manual de convivencia, lo decíamos ahora, situación de daño implica derechos humanos, vulneración de derechos.
romper con las formas de justicia retributiva, transitando a la justicia restaurativa y a la reparación, superar la dicotomía víctima-victimario, que también es una categoría jurídica. Yo les cuento, yo he trabajado con excombatientes de FARC y la mayoría de estos excombatientes se fueron de niños a las FARC. La semana pasada hicieron la socialización del informe de la verdad de los niños y las niñas en Colombia y aparece, por ejemplo, el reclutamiento y dicen definitivamente todos estos chicos y chicas que se fueron por múltiples razones, además distintas, hombres y mujeres, razones distintas, pero se fueron de 9, de 10 años, dicen que lo hicieron porque lo decidieron, porque querían hacerlo. Ahora, jurídicamente eso es un crimen de lesa humanidad, es un reclutamiento forzado, pero ellos lo ven de otra manera y responsabilizan al Estado también de eso porque no tenían acceso al derecho a la educación, en una casa eran abusados, digamos repetitivamente, eran explotados, una cantidad de cosas que les ha pasado a las infancias silenciadas de este país y de alguna manera pues también coincidían en que muchísimos niños y niñas de la ruralidad en Colombia se fueron a estas filas y no solamente a los grupos al margen de la ley, sino también a la policía, a los militares. Bueno, instalar un trabajo sobre el reconocimiento de la diferencia y la diversidad en la cultura escolar. Todo un reto. Ese trabajo hay que hacerlo. Ya lo viene haciendo mucha gente, obviamente. Lo que estamos aquí conversando es un poco esos retos que se ponen, pero hay muchos maestros y maestras que lo hacen en su cotidianidad. Bueno, no sé de pronto qué quisieran comentar o preguntar en torno a esto que hemos compartido ahorita. Porque significativamente ellos, los niños en ese tipo de edad, están bajo esas reglas como tal, ¿cierto? Pero a veces no son muy conscientes o mismo desde la familia, no se les concientiza mucho como en el manejo de ese tipo de comportamientos o normas que allí estén establecidas. Y muchas veces incluso los padres de familia desconocen el manual de convivencia que allí está en las instituciones públicas. Entonces es algo muy grave, porque a veces incluso hay condicionantes y sobre todo pasa mucho en algunas poblaciones específicas de riesgo, los inmigrantes o algún específico, que se ven sujetos bajo una falta, una sanción, incluso los padres desconocen por qué pasó, qué hizo, no sé nada. Entonces llega un momento en la reunión de padres, no es que el manual de convivencia dice esto, pero entonces cuando hay una socialización de ese tipo de normas, sobre todo en los primeros grados, o sea, que un niño pues de pronto de cuarto grado, en tercero, en adelante cuarto, puede tener cierto grado como es de conciencia en algunos tipos de normas establecidas que estén allí, pero las prácticas de niños de primero que pueden ser mal vistas, que sean un montón de compañeritos ahí juntos, cogidos de la mano, un montón de niñas, y bajo el velo de otras personas ver como una práctica algo sexuada, pero por un niño de primero, pues eso no tiene nada que ver, y los condicionan bajo ese tipo de normativas que estén presentes allí en el manual de convivencia, se presenta algún tipo de problemática. Entonces es algo que sí es general, pero no es masificado, no es de conocimiento público. Por ejemplo, en mi caso, tengo un niño en primero de primaria, mi hijo está en primero de primaria, y yo soy el único de todos los padres de grado que conozco el manual de convivencia. Y ninguno de los padres se invita, ¿usted se acercaba a leerlo? No, qué pereza. Entonces, es algo problemático el aspecto. Pues en términos, por ejemplo, de involucrar a las familias, que se vuelve algo tan importante, como lo decía la propia Mariluz ahorita, o sea, no es solo usted venir y decirle a los padres, vea, su hijo le está yendo muy mal y ya, sino que es un proceso también el que se hace con las familias. Pero yo también, pues, reconozco que, o sea, es complejo porque son adultos que están, o sea, pueden estar todo el día en el trabajo, o sea, tienen un montón de cosas, y, o sea, hacerlos parte de la escuela es complejo precisamente por eso. Entonces uno también a veces se queda corto al querer involucrar a los padres y no poder, bueno, a las madres, a los padres o a ese adulto que está pues como responsable de esos niños y niñas en todo eso. Y lo otro, pues yo lo sumaría a los retos, es todo esto que vino después de la pandemia. O sea, yo veo que, o sea, no es la primera vez que yo escucho que los chicos y las chicas entran como más agresivos. O sea, como que están volviendo un poco más agresivos a la escuela, un poco más distantes también con el otro.
Y cómo no, o sea, es que venimos de un tiempo en el que no había una relación constante con el otro. El tapabocas también implica o implicó para muchos niños y niñas que están en ese desarrollo, en ese reconocimiento de las expresiones del otro, de los sentimientos del otro. O sea, como no poderle ver la cara por completo también influye, ¿cierto? En esa relación, en ese reconocimiento y en ese respeto. Entonces yo creo que hace parte de esos retos que tenemos reconocer eso y saber cómo hacer para mediar ahí en esas relaciones que se van tejiendo dentro de la escuela. Yo quería leerles el artículo 29 de la Constitución que habla sobre el debido proceso. Sí, que esto es muy importante. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, lo que decía Camilo, ¿cierto? Yo no puedo, por un imaginario que yo tenga, por un estereotipo, por una prevención, por un estigma, yo no puedo juzgar al otro si no ha cometido un delito, ¿sí? Dice, acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable aun cuando sea posterior se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Entonces es muy importante porque yo no puedo en un colegio, es que ese niño era muy necio cuando era chiquito, en el otro grado que me tocó y ahora me tocó acá, entonces yo guardo como todo ese acumulado y lo aplico, no puedo. Sí, eso va a ser importante, es el artículo 29 de la Constitución que va a hablar sobre el debido proceso, que todas las personas tenemos derecho a un debido proceso. ¿Sí? Era como algo que quería agregar porque muchas veces se salta en algunas partes. De hecho, cuando uno le da clases a maestros y maestras ya grandes en maestría, le dicen, ayúdeme para defenderme de esos muchachos porque estoy súper embalado. Eso es algo importante porque digamos que hay que trabajar mucho, mucho. O sea, esto es un trabajo que tenemos que hacer formativo. Es un gran reto y creo que es muy importante para ustedes que se piensen porque cualquiera de ustedes podrá ser el responsable que escojan en la institución para estar en el comité de convivencia. Entonces, qué interesante que ustedes puedan proponer acciones con los estudiantes, como el cogobierno, diagnóstico, revisar ese manual, mirarlo, proyectos. Entonces, me parece muy importante este espacio, celebro este espacio de esta mañana y qué rico que se siga dando con otros temas también que son fundamentales. Gracias.